El día de hoy tenemos lo he titulado este sermón como Somos siervos inútiles. Y tengo que decir que al momento de titular este mensaje, para preparar lo que es las invitaciones y enviarlo a todas nuestras redes sociales, lo estuve pensando mucho, porque es que a primera vista como que no llama mucho, ¿no? Yo creo que este movimiento del Evangelio de la Gracia como que no tiene mucha influencia en nuestra congregación, porque venimos hablando del pecado, de la anatomía del pecado, los 7 pecados capitales, y hablar de pecado y hablar de esta cosa, de que somos siervos inútiles, como que no mola, ¿no? Pero son verdades escriturales que tenemos que, por supuesto, aprenderlas como comunidad, como iglesia, y que esto nos haga crear un carácter como cristianos, como creyentes, para que podamos dar y reflejar la luz del Señor a este mundo tan en tinieblas, tan en oscuras. Por eso yo creo que es sumamente necesario que como iglesia y como congregación tengamos todos y cada uno de estos principios, y el de hoy, el de servidor inútil, el de siervo inútil, para que lo atesoremos en nuestros corazones y podamos seguir dando fruto al 100% para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es que debo reconocer que cuando nos presentamos, hablando en primera persona, cuando me presento a elevar una oración al Padre y decir de nosotros mismos que somos siervos inútiles, que nada más hemos hecho lo que teníamos que hacer, es algo que no resulta sencillo, por muy bíblica que esta frase sea. Lo acabamos de leer en el versículo 10, en el pasaje del Evangelio de hoy. Tengo que decir que necesito de la gracia y la misericordia de Dios para poder ser humilde en mi corazón y presentarme delante del Señor con esta oración. Y esto se debe en parte, reflexionando un poco mientras que preparaba esta reflexión, es que los hombres tendemos a convertir en heroico las cosas más ordinarias de nuestro deber. Si reflexionamos en esto con sinceridad, podemos decir que nos consideramos héroes por cosas tan simples como llegar puntuales al trabajo o respetar las señales de tráfico. De hecho, en la sociedad de hoy día, los políticos, cuando son elegidos para cumplir una función pública, creen que se merecen un reconocimiento especial por cumplir con su deber. Estoy pensando, sobre todo en países de Latinoamérica, donde muchos políticos lo que hacen es montar vallas y publicitarse. No sé si hay alguno que conoce esto, y empiezan a publicitarse por los medios de comunicación, por las radios, por la televisión, y la gente llamando, bueno, quiero agradecer al alcalde porque asfaltó mi calle. Ya va. ¿Por qué lo voy a agradecer? Perdón, esa es su función. Y lo publicitan todo aquello. ¿Por qué? Deber. Si es tu deber, esa es tu función. Y es que hasta los niños, los más pequeños de la casa, creen que se merecen un premio por cumplir con sus deberes escolares. ¿Cuál es tu función? Ir al cole y tienes que cumplir con tus deberes. ¿Necesitas algún premio por eso? No, como padres podemos motivarlo, pero se sienten como que, bueno, ya he cumplido, papá, he aprobado todas mis asignaturas. Me acuerdo cuando yo estaba más joven. Listo, aprobé. ¿Qué me gané? El juego del día, del momento, del videojuego, que estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a esto. Pero la realidad es que solo estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Y le tengo una noticia en este día. A los cristianos, a los creyentes, a ustedes y a mí, también se nos presenta esta tentación.
Puede que nunca lo expresemos de esta manera y tal vez no somos conscientes de esto, pero podríamos llegar a creer que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando oramos, participamos en la iglesia o cuando cumplimos su palabra y sus mandamientos. Ya les decía que no iba a ser muy popular esta reflexión del día de hoy. Sin embargo, Cristo nos ofrece un mensaje. Este mensaje es la parábola del día de hoy del siervo inútil, para prevenirnos en esta actitud que nos hace que olvidemos de que Él nos ha dado infinitamente más de lo que nosotros podemos ofrecer. Vamos al libro, en cuanto a la lectura del día de hoy. Si vemos el contexto de este pasaje, de la parábola de los siervos inútiles, que se encuentra en San Lucas 17, del versículo de 7 al 10, leemos que los discípulos le están pidiendo a Jesús un aumento de fe. Ellos muy probablemente la pedían por los parámetros exigentes que Cristo estableció recién empezando el capítulo 17, los versículos al 1 al 4, donde habla sobre el perdón de las ofensas y los pecados de nuestros hermanos. Sin embargo, Dios, conociendo el corazón del hombre y siendo consciente de que este aumento de fe podría ser peligroso para los apóstoles, para caer en el orgullo, Jesús viene y los aterriza a través de la parábola que estamos reflexionando el día de hoy del siervo inútil. Jesús en esta parábola usa el concepto de la esclavitud, algo que era normal y conocido en el contexto del pasaje, en el contexto histórico donde vivía Jesús. Esto lo hizo para dar enseñanza. Sin embargo, he de remarcar aquí, esto no significa que Jesús aprobara la esclavitud, de ninguna manera. Solamente utilizamos recursos que ellos conocían para poder dar una enseñanza. Y lo primero que hace Jesús en esta parábola es colocar a los apóstoles en el papel de ambos. En el versículo 5. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo, ¿cómo ustedes actuarían como ambos? Cuando nos dice, si uno de vosotros tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? Los pone en ese lugar como amos. Pero luego inmediatamente los coloca como siervos. En el versículo 10 nos dice, igualmente vosotros, cuando ya hayáis hecho todo lo que Dios os manda, deberéis decir, somos servidores inútiles. No hicimos más que cumplir con nuestra obligación. En resumen, lo que se nos viene a decir es que si obedecemos a Dios, solo cumplimos con nuestra obligación. Y esto debemos considerarlo un privilegio. Servirle a Dios, acercarnos a Él, es realmente un privilegio que no es por méritos propios, mis hermanos. Porque si fuese por méritos propios, el primero que no estaría aquí predicando delante de vosotros sería yo. El primero. Pero no es por mérito, sino por gracia. Y esto, mis hermanos, cuando lo atesoramos en nuestro corazón, nos hace ser siervos agradecidos.
¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, todo lo que gozamos y todo lo que poseemos procede de Dios, como un inmenso e inexplicable regalo. Por esto, siempre debemos agradecerle, ya que estamos en deuda con Él. Esto nos hace a que podamos adoptar una actitud humilde de siervo ante Dios, lejos de todo orgullo, de toda vanagloria, pues Él no nos exige nada que no seamos capaces de hacer, someternos a su voluntad. Por más que hagamos en su nombre, siempre nos quedaremos cortos en comparación a todos sus dones y a todos sus derechos. Mis hermanos, Jesús, y esto lo quiero remarcar, no considera nuestro servicio, nuestro ministerio, y no estoy hablando del ministerio solamente aquí en la iglesia, ministerio con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, con tantas personas que podemos compartir las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este servicio que hacemos para el Señor no lo considera sin sentido ni inútil, como pudiésemos caer en la tentación. Bueno, si somos servidores inútiles, ¿para qué le voy a servir al Señor? Sino que a pesar de esto es para que nosotros nos mantengamos una actitud humilde. Pero todo lo que hacemos, mis hermanos, es con un sentido. Mis hermanos, la obediencia a nuestro Señor no es un acto de caridad, es un deber a nuestro Señor. A nuestro Señor. Y tengo que reconocerlo de que sí. A pesar de lo impopular que sea, sí somos siervos inútiles. Porque, tal como dice Beda, uno de los padres de la iglesia, dice, somos siervos, ciertamente, porque hemos sido comprados a buen precio. Como lo dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a la puerta. Pagó, y no por cualquier precio, sino a precio de sangre en la cruz. Por eso, mis hermanos, somos siervos delante del Señor. Somos inútiles también, porque el Señor no necesita de nuestras buenas acciones. Él no necesita, Él es Dios, Él es soberano. O porque los trabajos de esta vida, todo lo que hagamos, no son méritos para conseguir la gloria. No podemos hacer nada porque Dios no necesita realmente nada, sino por amor y por agradecimiento le hacemos y le servimos. Lo que sí es que sí, si queremos que nuestra fe crezca, como fue la pregunta que le hicieron a Jesús, si queremos que nuestra fe se perfeccione, no pasa solamente por pedir más fe, que ojo, está bien que lo hagamos, no pasa solamente por allí, sino que consiste en reconocerse a nosotros mismos que somos imperfectos, después de cumplir todos y cada uno de los mandamientos y lo que el Señor nos ha mandado hacer. Nuestro Dios no es un amo déspota y desconsiderado. No lleguemos a pensar que al final de nuestra vida, y esto lo digo para animaros también, después de haber servido sinceramente a Dios,
después de todo lo que hemos hecho, no creamos que el Señor nos va a recibir en el cielo con un seco y frío. Solo has hecho lo que tenías que hacer. Esto lo tenemos que tener presente en nuestros corazones, como decía, para evitar el orgullo espiritual y seamos siervos agradecidos. ¿Cómo seremos recibidos? ¿Cómo seremos recibidos aquellos que hemos creído en Él y que de corazón nos arde en nuestro corazón y en nuestra vida, aun a pesar de las circunstancias, aun a pesar de los problemas? Porque todos los tenemos, pero con todo eso tenemos el deseo y en nuestro corazón y el ardor de servirle al Señor y compartir las buenas nuevas. Sabemos las palabras con que el Señor nos recibirá para aquellos que hayan vivido su mensaje. Y dice en Mateo capítulo 25, versículo 34, venid benditos de mi Padre, y nos sentaremos con Cristo a gozar del banquete eterno. Esto se lo digo a modo de ánimo, que a pesar de nuestra imperfección, todo lo que hacemos delante del Señor, todo lo que hacemos delante del Señor, por supuesto, tiene un impacto para ir a las ovejas perdidas, para ir a aquellos que están sin esperanza alguna. Así que os animo, mis hermanos. Somos siervos inútiles, no es por nuestra propia fuerza. Estamos haciendo nuestro deber como creyentes. Y esta palabra que os animo a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación a este mundo. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.